Para iniciar, tenemos la conferencia de la PhD Nancy Ulloa, docente de la PUCESI con el tema Métodos de Investigación Social. Nancy Graciela Ulloa Erazo es PhD en Comunicación e Información Contemporánea por la Universidad Santiago de Compostela. Tiene un diplomado superior en docencia universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, y licenciatura en Comunicación Social por la misma universidad. Se ha desempeñado como docente a tiempo completo de la PUCESI desde el año 2006, directora de la Unidad de Comunicación Institucional de la PUCESI, miembro de la Red de Investigación CESCOM, par evaluadora externa de las carreras de comunicación desde el año 2016, investigadora en las líneas de medios, comunicación organizacional y gestión de crisis. Recibimos con un fuerte aplauso a la PhD Nancy Ulloa. Muy buenos días con todos los presentes. Yo voy a cambiar un poco la tónica y voy a hablar desde aquí abajo, ¿no? Para sentirnos un poco más en confianza y en familia. Quiero saludar a nuestra querida directora, Mónica, a los invitados y a los estudiantes, por supuesto a los profesores que se encuentran acompañándonos en esta mañana. Bueno, pues cuando me habían planteado intervenir en este tercer seminario de comunicación con este tema sobre los métodos de investigación, pues yo creía que era el tema menos atractivo que había en el seminario, porque esta palabra de investigación o de investigar muchas veces nos resulta un tanto tediosa a los estudiantes sobre todo. Lo digo por las experiencias de haber compartido con ustedes cuando les pedimos justamente investigar o consultar. Pues yo quiero compartir esta jornada de una manera tanto didáctica, atractiva, ¿no? Desmitigando ese tedio que le tenemos a esta actividad tan importante para la formación, para la autoeducación, para el aprendizaje, para el interaprendizaje. En torno a ello, pues voy a trabajar este tiempo que tenemos para esta exposición. Y parto precisamente desde esa reflexión de la importancia de investigar. Jocelyn me va a ayudar. Y la planteo como un interrogante. ¿Investigar? La planteo desde ese punto de vista precisamente porque en las tareas habituales que nos envían los profesores, que les enviamos a ustedes a investigar, a consultar, pues siempre está una interrogante. ¿Hacia dónde quiero llegar con esa investigación? Ese tema que me envía mi profesor o mi profesora tiene un objetivo central, ¿no? Les planteamos una fuente de información, una bibliografía concreta para que ustedes puedan investigar y extraer el tema que les estamos pidiendo, pero se queda allí, en una tarea que cumple un objetivo que a lo mejor es la calificación o a lo mejor hay un objetivo mucho más profundo desde esta práctica. Pues yo quiero precisamente profundizar en ese sentido, en que deje de ser una práctica, que deje de ser una tarea que me envíe el profesor y que tenga un sentido mucho más propositivo, mucho más sentido para justamente, pasemos Jocelyn, para justamente entender que la investigación, que esta tarea, que a veces nos resulta tediosa, que a veces nos resulta cansona, que a veces nos resulta pues cansona en el sentido de no encontrar a lo mejor lo que yo como investigador o como estudiante pues no puedo encontrar aquel argumento que me motive a profundizar ese hecho, ese conocimiento. Pues yo elevo justamente ese gran objetivo. Nos tiene que llevar a entender que esta práctica nos ayuda justamente a aprender, que esta práctica se revierte en una tonalidad de autoaprendizaje permanente, que no sea solamente el profesor el que quiera que usted investigue, que quiera que usted consulte únicamente para definir un concepto y que ese concepto le lleve a tener una calificación, sino que sea también una metodología que nosotros podamos asumir y adaptarla como sencillamente una tarea para aprender. Yo quería compartir también que no solamente ustedes han sentido la dificultad de investigar. Bueno, aquí somos pocos profesores, pero hemos vivido momentos fuertes para entender que la investigación debe y tiene que formar parte de nuestra vida académica. Y más adelante tendremos un conversatorio y a lo mejor lo exponemos desde esa óptica.
Por eso digo que no solamente es cuestión de que a los estudiantes les cueste, también nos ha costado a nosotros y lo hemos entendido y somos felices haciendo investigación con todas las limitaciones que puede hacer esto, pero nos ayuda justamente a crecer profesionalmente, a crecer intelectualmente, a ahondar en aquellas cosas que nos interesan. Yo digo, ¿por qué tendrían que esperar ustedes a encontrar ese punto, no sé, de alcanzar la titulación en comunicación social y empezar a encontrar este apego con esta tarea? Yo creo que todos estamos en la capacidad de empezar a entender que la investigación nos tiene que ayudar justamente a eso, salir de las aulas y asimilar este proceso como nuestro, como suyo, que nos permita aprender. Y allí están los objetivos marcos que los tenemos que vivir de verdad, ¿no? Analizar. Díganme ustedes si en las asignaturas todos los profesores les posibilitan ejercicios para analizar, les posibilitan ejercicios para averiguar, para indagar, para encontrar y para descubrir. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad que es así? Que los profesores están incitando en ustedes esas capacidades que son propias de nosotros y por supuesto de otros estudiantes y de otros profesionales, pero en nosotros esas capacidades que vienen desde diversos ejercicios académicos pues se convierten en objetivos importantísimos a la hora de entender que la investigación nos sirve para aprender, para doblegar esa desidia a veces que tenemos de consultar un autor más, de ahondar o de comparar un concepto con otro. Pasemos, por favor. Entonces, me decían que hable sobre los métodos de investigación social y yo ahora le pongo ese apellido que me gusta muchísimo a mí, lo social. También nosotros creíamos, hace poco tiempo, les hablo de 3, no sé, 4 años a lo mejor, pensábamos que los que realmente hacían investigación eran los profesionales de las ciencias exactas y que nosotros nos limitábamos a escribir la columna, escribir el artículo de opinión, la nota de prensa, el boletín de prensa y que estábamos educados para ello, ¿no? A lo mejor estábamos en ese momento viviendo ese apagón en nuestra carrera. Pero fíjense en que no, que nosotros también podemos contribuir muchísimo desde nuestro ámbito social, ¿no? A encontrar soluciones a aquellas problemáticas que no solamente aquejan a las ciencias exactas, sino también a la sociedad en general. Y ahí tenemos nosotros un plus importantísimo, porque nosotros nos preparamos desde la sensibilidad de conocer al sujeto, desde la sensibilidad de entender cómo vive un colectivo, desde la sensibilidad de entender y de identificar justamente cómo esa persona asume los cambios que le exige la sociedad actual. Yo digo que tenemos un plus porque nos preparamos en ese sentido. Pues investigar desde ese enfoque social ineludiblemente nos conduce a estas grandes realidades que estoy fijando en esa lámina. Entender esa realidad en el aquí y en el ahora, tomando como base, yo creo que mis alumnos me han escuchado constantemente cuando yo les digo, no podemos descartar la historia para situarnos en el aquí y en el ahora, y eso es importante para entender justamente una realidad social, para encontrar y lograr definir el problema. No basta con citar el problema, no basta con saber el problema, hay que reconocerlo, hay que interpretarlo, hay que analizarlo, hay que indagarlo y saber hacia dónde nos conduce una posible solución. También digo que nos conduce a entender esos nuevos conocimientos que nos propicia en estos cambios vertiginosos que nos vienen desde distintas realidades, desde distintas ópticas. Ya podríamos estar hablando de las nuevas tecnologías de la información, de la misma sociedad de la información y también, por supuesto, ese diagnosticar la realidad nos permite ese descubrimiento que había yo citado anteriormente. Sigamos, por favor. Y llega una tarea que nos ha costado muchísimo y que cuando planteamos con los alumnos también nos cuesta muchísimo. Bueno, ¿y qué es la hipótesis? ¿Y cómo encuentro ese problema? ¿Y cómo encuentro ese camino para analizar, para indagar, para descubrir y para proponer una solución? ¿Cómo llego a encontrar la famosa hipótesis?
que bueno, yo personalmente me he torturado muchísimo para encontrar cuál es mi hipótesis, he cometido muchísimos errores, me planteo muchísimos problemas y a la final la hipótesis se me vuelve una confusión. Pues la hipótesis, chicos, en cualquiera de los campos que vayamos a investigar, en cualquiera de las dinámicas de la investigación, desde cualquier ciencia, será simple y sencillamente ese camino que guíe ese descubrimiento de todo tipo de investigación. A pesar de que la hipótesis en un momento dado nos quiera de alguna manera confundir, como les decía, en qué es lo que realmente tengo que investigar, cuál es realmente el problema que me sitúa o que me debe situar para emprender ese proceso investigativo, yo creo que hay una trampa que podemos asumir o un detallito que podríamos tomar en cuenta. Yo siempre comparto también que los estudiantes cuando terminan la carrera están detrás de los profesores diciendo, ¿y ahora qué hago de tesis? ¿Y ahora qué investigo? ¿Y ahora qué me ayuda? Qué pena que no estén aquí los chicos de séptimo, porque yo creo que ya prontito los tendremos en nuestras oficinas. Aconséjeme, profe, ¿qué hago de tesis? Entonces yo le digo, pero bueno chicos, ustedes han pasado 4 años en la carrera y a veces en son de broma les digo, algunos de ustedes 4 años, otros han querido quedarse 1 añito más o 2 añitos más y no saben qué quieren investigar, qué es lo que le gusta a usted, qué es de todas las asignaturas lo que a usted le ha motivado más en su carrera. Y siempre les aconsejo eso, no sé si cabe el término aconsejo, pero siempre les digo, parta de aquella cosa que le inquiete más a usted, de aquel aspecto que le interese más a usted, soñar, descubrir, ahondar, de aquello que quiera realmente profundizar, ¿sí? Entonces nos encontramos en ese momento en que dilucidamos muchísimas situaciones. Pues ese tiempo lo vamos a tener que vivir, porque aún descubriendo lo que me interesa, lo que me motiva, pues seguramente las alternativas serán varias, pero lo importante es encontrar lo que a usted le gusta, lo que a usted le interesa, lo que le motivó a lo largo de la carrera, y ese aspecto pues tiene la maravillosa oportunidad de profundizarlo, de ahondarlo, y lo mejor que nos puede pasar a todos es de proponer un argumento, de proponer una solución. Y la hipótesis es ese juicio a priori que nos formamos nosotros, que nos formamos justamente a partir de encontrar esa posibilidad, eso que nos inquieta, que nos motiva, ¿no? Y para ello, pues, esa hipótesis, una vez que la encontremos, pues va a marcar ese objeto de estudio, ese camino, esa guía, nos va a guiar, nos va a conducir, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, encontrar una solución a ese problema que nos está inquietando y que sabemos que podemos nosotros proponerlo, que podemos nosotros ser parte de esa solución. Y detrás de todo esto, que insisto, que no solamente es a nivel de los estudiantes, hay una cierta reserva a querer proponer, porque siempre estamos esperando que los demás propongan, que los demás nos den una solución. Pues no, chicos, no tiene que ser así. Nosotros también tenemos la posibilidad de proponer, de argumentar y sobre todo de plantear soluciones. Yo siempre ubico la teoría allí. Ustedes saben y me conocen, saben que yo soy teórica, soy del mundo de las teorías y pues la teoría me tiene que ayudar a fundamentar justamente esa hipótesis, ese querer descubrir. Llegamos muchas veces a relacionar, ya cuando ustedes están defendiendo sus tesis, a relacionar cómo la teoría ha logrado fundamentar ese impacto que luego les sale como resultado en su investigación. Y esa es la relación que a mí sobremanera me interesa muchísimo, saber que nos hemos apoyado en esas bases teóricas y epistemológicas de la comunicación y de los padres de la comunicación para llegar justamente a encontrar un nuevo compendio de comunicación social. Pasemos. Yo a nivel general les recomiendo tomar en consideración estos aspectos, una fase que tiene un proceso para mí. Insisto, como saben, soy teórica y para mí los procesos son importantísimos, pues 5 fases que necesariamente tenemos que considerarlas a la hora de seguir o de empezar ese camino que ya he referido. Y lo primero, pues, para mí es la teoría, ¿no?
es la teoría. Aprovechar, ya les han repetido a lo largo de estos 2 días, la importancia de estar en las aulas. Si bien es cierto, la práctica es muy importante, pero para hacer una práctica efectiva necesitamos asentar esa práctica en el conocimiento teórico de nuestra ciencia de la comunicación. Entonces, ante la teoría, pues lo que nos queda como proceso es fundamentar esa teoría. No basta con repetirla, no basta con repetirla. Hace una semana hablábamos con un compañero de ustedes. Decíamos, ¿cómo llevar la teoría a la práctica? Precisamente a través de ese proceso de fundamentar la teoría, ¿no? De criticar la teoría en el buen sentido de la palabra, de sacar el jugo a esa teoría, de entender que la teoría nos ayuda a educar nuestro pensamiento y nuestros juicios de valor. Pues esa emisión de juicios de valor no puede estar desbordado sin un sentido propositivo, sin un sentido de comprensión de la teoría. La hipótesis que acabamos de hablar, que a veces nos confunde, que a veces nos da un pequeño o gran dolor de cabeza, pero ante ello, fíjense ustedes que una vez que lo ubiquemos, vamos a vivir ese proceso magnífico de deducción que nos llevará luego a particularizar los datos y luego a hacer conclusiones, que ese será el culmen de nuestros trabajos. Yo siempre le pido a mis alumnos, chicos, cualquier cosa que yo les mande, por favor, emita un criterio, diga una conclusión, que sea suyo. 5 líneas de conclusión, que eso permita evaluar cómo usted llega a esa deducción. En la producción de datos, también hemos trabajado muchísimo la estructura de datos, cómo construir un dato que tenga sentido, y allí pues le hemos puesto un sujeto, un predicado, ahí le hemos hablado muchísimo y hemos citado a la doctora Mariela en cuando regresamos a construir las oraciones y regresamos a entender que una palabra con un sujeto, con un predicado, se construye a través de esa estructuración de datos. Entonces, para ello, pues, la producción de datos y el orden de los datos, la estructura de los datos, nos ayuda a estructurar la investigación con un orden y un sentido. Luego también el análisis de datos, no basta con ordenarlos, no basta con reconocer que tenga un sentido, hay que analizar esos datos, hay que saber cuáles son pertinentes y hay que tomar decisiones sobre eso. Y ante ello, pues la organización, ¿no? La organización de los datos que ya he mencionado. Y finalmente, los resultados. Todo trabajo tiene que llevarme a una conclusión y a plantear de manera clara un resultado o 2 resultados. Todo trabajo. Cuando yo le pido a usted concluya, para mí ese es el resultado de esa práctica investigativa o de consulta que usted ha realizado. Y bueno, pues ya centrándome, ya con esta breve introducción teórica, pues centrándome ya a lo que me ha pedido la escuela, el método, pues resulta que a veces nosotros también nos formamos muchísimo en la improvisación, ¿no? Y parece ser que se nos hace muy fácil, pues a la hora de plantear un método, improvisar inclusive su estructura, pero yo lo que quiero centrar es que aún en esa capacidad que también nos educamos en la carrera, fíjense ustedes que el método está acompañado justamente de plantear una estrategia, de encaminar un procedimiento y de entender y asumir un camino. Un método, chicos, un método nos tiene que ayudar justamente a actuar de manera lógica, ordenada, aterrizar en una realidad, en un problema, en una hipótesis que nos lleve a concluir, que nos lleve a encontrar eso que queremos descubrir, eso que ya lo hemos descubierto y que nos lleve a entender ese descubrimiento para que se visibilice nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Los métodos, ¿no? Podremos encontrar muchísimos métodos a lo largo de nuestra experiencia como investigadores, muchísimos métodos. Pero ¿cuáles serán los más apropiados para nuestras investigaciones? Yo ahí quisiera decir que depende muchísimo del enfoque que estemos trabajando, por una parte, y por otra, pues depende muchísimo de la realidad en la que nos encontremos. Vamos a mirar entonces estos métodos que seguramente son muy reconocidos para ustedes y he ubicado en primera instancia el experimento. Por compartir también otra situación. Resulta que aquí en la universidad se hace muchísima investigación técnica en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales y se ha promocionado muchísimo una investigación
sobre la producción que hacen las abejas. Pues yo técnicamente ni científicamente no lo voy a poder explicar. Pero entonces, cuando un profesor había socializado esta investigación, nos hablaba muchísimo de la tecnicidad del método que había utilizado y que era a través del experimento o del método experimental. Entonces, yo traigo a colación este método porque parece ser que solamente es aquellas ciencias exactas o aquellas ciencias como estas, ¿no? o como estas investigaciones, pues pueden utilizar este método. Pues yo pienso que no solamente estos grupos pueden utilizar este método, también nosotros. Y por poner simplemente o por matizar simplemente un ejemplo, si estamos hablando de un punto A, que quiere transmitir un mensaje a un punto B y queremos nosotros identificar que ese punto B revierte ese mensaje al punto A, yo creo que tranquilamente y con confianza podríamos utilizar un método experimental para evidenciar justamente qué sucede entre ese punto A y B en esa transmisión de ese mensaje o de ese contenido. Y bueno, ahí tenemos algunos métodos y técnicas también, como la observación que es muy importante, y yo también he participado a los estudiantes que una de nuestras capacidades tiene que ser siempre, y que tenemos que formarla, es la observación, ¿no? Tenemos que ser muy buenos observadores para despertar ese sentido crítico de lo que observamos, para despertar ese sentido crítico de lo que escuchamos. Por ello, pues ahí está la observación. Entonces, para la observación también reconocer y entender que hay una técnica para observar. No basta con ir, situarnos y simplemente reconocer lo que rodea a aquel momento, a aquel efecto, a aquella situación. La observación tiene una técnica que es importantísima, que es desarrollar justamente esos datos que ya les he mencionado, que nos permita también estructurarlos. El estudio de caso, que también yo creo que ya es muy conocido en nuestra carrera, en nuestra escuela, y este es muy importante porque nos invita a particularizar un hecho, a convertirlo, a estudiarlo, a concluirlo, a seguirlo, a determinarlo y por supuesto este método que nosotros sobre todo los profesores lo asumimos desde una óptica integral en el sentido de que podemos agrupar otros métodos que acompañen esta práctica. Por eso es importante, con los estudiantes de quinto nivel y de séptimo nivel hemos hecho muchas prácticas y creo que con otros profesores también han hecho prácticas en asumir este método para los trabajos de las asignaturas respectivas. Por lo tanto, yo creo que es posible y que es un método que puede aglutinar otros métodos para enriquecer justamente los juicios. Y allí están los estudios comparativos, los estudios analíticos, estas actividades y estas prácticas que surgen en el aula, la comparación, el análisis, la deducción, pues fíjense ustedes cómo nos va a ayudar luego en nuestras investigaciones. El estudio cualitativo, ahí está la observación de campo y la observación participativa. Nosotros estamos haciendo un trabajo de observación, bueno, hemos terminado una práctica de observación en las organizaciones. ¿Y qué fuimos a observar en las organizaciones? Pues fuimos a identificar cultura organizacional. ¿En qué se ha convertido esta práctica? Luego en una descripción de lo que yo críticamente puedo descubrir en ese proceso de observación. Y lo hemos elevado hacia ese método, a una observación participativa. Así que todos estos métodos pues son importantes, yo podría decir que son métodos genéricos, que los conocemos, los reconocemos, los hemos escuchado, mas sin embargo yo quisiera proponer otros métodos que nos ayuden a encerrarnos en esa cápsula de investigar la comunicación, de investigar los efectos sociales. Pasemos, por favor. Bueno, aquí están las técnicas, esas técnicas que las conocemos y que cuando ustedes hacen las tesis, pues ahí están, ¿no? La encuesta, la entrevista estructurada, semiestructurada, ahí están, tabuladas, esto es importante. Estas técnicas también son muy importantes y ustedes se educan en cómo hacer la entrevista, se educan en cómo plantear la encuesta. Esas técnicas, insisto, son importantes y no se las podrá descartar, pero chicos, yo apelo muchísimo a que la técnica vaya en concordancia con el método que se va a utilizar, porque muchas veces ponemos entrevista, encuesta, cuestionario y las tres hacia donde nos conducen. No debemos quedarnos solamente en llenar esos documentos, en tabular esos documentos y en proyectar resultados.
así de manera fría, esos resultados no nos van a decir nada. Recuerden que tenemos que construir conclusiones, que debemos plantear soluciones y por ello habría que articular el método y la técnica. Pasemos, por favor. Entonces, recientemente nosotros estuvimos participando en un congreso importante en Quito, ¿no? Que todos creo que de alguna manera pues lo supieron. Yo he resumido de algunos artículos que tuve como responsabilidad revisar qué metodologías de investigación planteaban investigadores de muchos países, muchos también de aquí de nuestro país, qué metodología estaba planteando y qué métodos se identifican en esas investigaciones planteadas. Pues las metodologías son estas: la descriptiva, la exploratoria, la metodología mixta, los métodos deductivos, inductivos, y allí están visibles en las investigaciones, que son prudentes, que son propositivas, está bien, estoy de acuerdo. Pero ¿qué sucede con esos métodos que nos inducen a nosotros a concentrarnos en los datos sociales, en los datos que nos ayuden a entender la dinámica de un grupo, la dinámica de la sociedad, la dinámica de un colectivo social? Entonces, a raíz de este resultado, que lo presento así, pues yo creo que hay métodos que a veces se nos quedan pues dormidos en nuestras investigaciones y que son parte de nuestra vida académica, que son parte de nuestra ciencia de comunicación, que es parte de nuestra ciencia, de las ciencias sociales, y que a veces nos quedamos en estos métodos genéricos que son importantes, insisto, pero que también pues hay que considerarlos, como son el hipotético, el deductivo, el inductivo, que ya sabemos, pero el analítico y el sintético. Chicos, y aquí pues, no sé, no está el profe de géneros, nos han dicho, hay que sintetizar, hay que ser conciso, hay que ser concreto, ¿verdad? Todo el tiempo nos están repitiendo, bueno, hay que concretar las ideas, hay que concretar las noticias, hay que concretar el lead, hay que ser sintéticos en nuestros juicios. Miren, esas prácticas también cómo nos pueden ayudar muchísimo a la hora de emplear estos métodos. Para mí es importante que en nuestras investigaciones pues se consideren, además de estos métodos que ya los conocemos, que los hemos utilizado siempre, pues también el método analítico, el método sintético y el método hipotético. Es importantísimas estas prácticas porque simple y sencillamente, yo ya les he dicho que nosotros nos diferenciamos por ese plus de estudiar también la conciencia colectiva, de estudiar la reacción, de estudiar el efecto, de estudiar el pensamiento de ese grupo. Y bueno, pues por eso es que centro muchísimo la descripción o detallo un poquito más estos métodos. Pasemos, José. Y el deductivo. A veces el deductivo lo confundimos con el inductivo y llevamos la particularidad a la generalidad y la generalidad a la particularidad. Y yo digo que no es tan sencillo como eso, que encontrarle la particularidad, ¿no? No es encontrarla por encontrarla, ¿no? Particularizar ese dato, particularizar ese hecho, no basta con dividirlo, con extraerlo, no basta. Hay que entender que este método nos ayuda, en efecto, a dividir los juicios, a particularizar los datos, pero nos conduce, esa práctica de particularizar nos conduce justamente a elevar las conclusiones. Y de pronto en nuestras investigaciones está el método deductivo y al final la conclusión no tiene nada que ver con las particularidades que arrojó ese método. Entonces, no puede sucedernos eso. Al finalizar en la conclusión, necesariamente tiene que evidenciarse cómo esas particularidades me llevaron a articular esa conclusión que presento al finalizar mi trabajo, en mi investigación o en la defensa de mi tesis. Y luego está el método inductivo, que nos conduce justamente a analizar ese todo, ¿no? Que también no es analizarlo por analizarlo, que nos conduce ese todo y que también se tiene que visibilizar en las conclusiones y que también nos ayuda a entender o a extraer ese hecho que tiene mayor impacto para formar o para formular esa conclusión. Yo lo que veo muchísimo en nuestros trabajos es que lo vemos todo independiente,
¿no? Está en los métodos descritos, a lo mejor el método está justificado, pero a la hora de presentar el resultado de todo ese trabajo investigativo no se evidencia todos estos procesos y estas secuencias lógicas para que nuestra conclusión o nuestra propuesta tenga justamente esa pertinencia que hemos planteado, que nos hemos trazado en nuestro objetivo. Y luego está entonces este método analítico que a mí me interesa muchísimo y que lo incentivo muchísimo en la práctica de los estudiantes. Un método analítico nos tiene que ayudar justamente a hacer de esa práctica de observación, a extraer de esa práctica de observación datos que me permitan evidenciar una realidad. Y el método analítico no significa que me cojo la lectura, que subrayo lo más importante, que pinto lo más importante y ya está el análisis. El análisis, ese método me ayuda a entender esa lectura, si ustedes quieren, a subrayar está bien, pero a extraer ese núcleo, ese sentido de aquella frase o de aquel párrafo que a mí me inquieta, que a mí me interesa, en el que centra mi atención. Analizar significa extraer ese núcleo. Y para ello, pues, nosotros vamos a encontrar muchísimos datos. Cuando les enviamos a consultar, a investigar, de pronto encontramos 3, 4 páginas. De esas 4 páginas que usted le presenta al profesor, ¿qué analizó? ¿Dónde usted consideró esas particularidades que le lleven, que le conduzcan a plantear su análisis? Empecemos a preguntarnos y a interrogarnos sobre ello. Luego también está el método sintético, que es otro que yo creo que es parte de nuestro compendio de investigación, de nuestros intereses de investigación. Y desde la práctica de sintetice, señor, señorita, desde la práctica que constantemente vivimos en las aulas de clase, el método sintético nos ayuda entonces ahora a unir aquellos datos que ya los particularizamos, que los hemos dividido, nos ayuda a unirlos, pero ¿para qué? Tiene un objetivo. Si el dato A con el dato B lo tengo que unir, me tiene que llevar a encontrar una verdad C. No se trata de dar literatura sobre los métodos, se trata de que en la aplicación de nuestros trabajos de investigación se visibilicen estos métodos de tal manera que cuando nosotros podamos leer esa conclusión que en mi caso particular yo le pido a usted que haga, o en el caso de las investigaciones que hagan los estudiantes como trabajos finales, pues que se evidencien todos estos métodos en esa propuesta que al final realice, en esa conclusión que usted al final plantea. Y luego está el hipotético, que es otro método que a mí me inquieta muchísimo, que me interesa muchísimo, que creo que es posible entablarlo, que creo que es posible ponerlo en evidencia en nuestras investigaciones. ¿Por qué? Por esas razones, ¿no? Porque es el método que justamente nos lleva a las deducciones que habíamos hablado al inicio. Y deducir, chicos, significa poner en valor ese juicio fundamentado, justificado, ¿no? Desde esa práctica real de haber encontrado y estructurado esos datos. Entonces, me interesa muchísimo, digo, porque nos lleva a deducir esas experiencias, esas realidades, esos datos. Regresemos, Jocelyn. Porque también me ayuda a comprobar, y eso es importantísimo, a comprobar los enunciados, a comprobar las preposiciones y proposiciones que he planteado a lo largo de mi investigación, porque también me ayuda a reflexionar si tiene coherencia, si están bien articuladas esos resultados con los métodos y técnicas que he empleado, porque también me ayuda a estudiar el fenómeno o ese estudio de caso, y porque me ayuda a explicar mi propuesta, ¿no? A explicar ese descubrimiento que yo he encontrado y que soy capaz de proponerlo. Entonces es un método interesantísimo que lo vivimos, yo creo con toda seguridad, lo vivimos en las aulas, vivimos en nuestros espacios de prácticas, en nuestros espacios teóricos, pero que a la hora de plantear la investigación pues nos quedamos simple y sencillamente en 2 o 3 y no evidenciamos esto que ya en principio lo vivimos constantemente en las aulas. Sigamos, Jocelyn. Y bueno, las tareas permanentes para evidenciar estos métodos, estos y los métodos generales que ya los conocemos. Las tareas que
nos ayudan a construir estos métodos. Los métodos, insisto chicos, los métodos no basta con copiar su teoría, su concepto, su definición. Los métodos tienen que construirse en función del interés de los trabajos, en función del interés de las investigaciones. Entonces, pues ahí está, la recopilación de la información, la sistematización de los datos. Los trabajos no pueden quedarse en copiar. Hay que evaluar esa información y decidir cuál es la información que realmente sirve para ese enfoque temático. El tratamiento de los datos, la formulación de deducciones, eso es importantísimo y yo creo que allí tenemos que trabajar muchísimo. Lograr deducir ese fenómeno nos tiene que conducir justamente a encontrar ese interés, ¿no? Ese interés de propuesta. Luego también están las proposiciones generales, la proyección de resultados y las conclusiones. Si no concluimos, pues el trabajo nos queda insuficiente. Hay que lograr concluir, hay que llegar a la conclusión y los métodos nos tienen que conducir a eso. Y yo planteo entonces en esta realidad de incógnitas. Bueno, y entonces, ¿qué investigo? ¿Qué me interesa? Y como yo les estoy hablando de incentivar esa investigación, pero ¿qué sucede si las materias pues son muy técnicas y me envían a mí a investigar un tema central? ¿Cómo yo me salgo de esa linealidad y cautivo ese interés en la investigación? A lo mejor podríamos caer también en eso, es que hay unos parámetros, hay una rúbrica que no me permite a mí ahondar más, qué sé yo, podría suceder, aunque lo dudo, porque a pesar de que existe una rúbrica, usted siempre estará en libertad de proponer cosas que enriquezcan sus trabajos. Pero fíjense ustedes, chicos, que ante ese planteamiento, entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a empezar a investigar? ¿Cómo alimento mejor mis trabajos? ¿Cómo le sorprendo al profesor con una conclusión mucho más pertinente? ¿Cómo le sorprendo al profesor con una inquietud que surja de mi proceso investigativo? Yo le planteo cuáles son los retos entonces de la investigación, y no solamente estoy hablando de la investigación científica, sino también de la investigación nuestra, la que practicamos constantemente en las aulas. Y para descubrir para responder esta inquietud, yo les invito ahora a ver un video cortito, que quiero por favor que le pongan atención, sobre todo a los textos, y que luego vamos a responder justamente esta interrogante.
Bueno, difícilmente lo habrán podido leer, pero yo creo que si nos concentramos un poquito en las imágenes podíamos deducir la respuesta que estamos buscando. Pues es un video que traduce todos los cambios registrados en la historia de los medios, de los procesos comunicacionales y a nivel general de la historia de la evolución del hombre en sociedad. Y ahí está la respuesta, chicos. ¿Qué son las cosas que nos tienen que inquietar para empezar a trabajar de manera mucho más seria, profunda y sensible la investigación? Pues son precisamente los cambios que vivimos constantemente. La comunicación es cambiante, el hombre es cambiante, nosotros cambiamos constantemente, vivimos en una sociedad totalmente dinámica y son esos cambios que nos deben conducir a inquietarnos por aquellas cosas que realmente queremos descubrir. No sé si tengo algo más. Bueno, ahí nada más la figurita. Esa es, con lo que quiero terminar. No podemos quedarnos estancados en una pasividad de asumir la tarea que me envíe el profesor y quedarme con cumplirla y obtener la calificación. Hay que trabajar muchísimo más, hay que investigar más, hay que sorprendernos cada día y sorprenderle al profesor y sorprenderme a mí misma, a usted mismo, de lo que es capaz de descubrir y de lo que es capaz de proponer en el aula y, por supuesto, cuando ya termine, pues lo que es capaz de proponerle a la sociedad. Yo solamente digo que nosotros nos diferenciamos, además de las diferencias que ya he remarcado, pues en que podemos mirar mucho más allá justamente de las imágenes, que podemos entender mucho más allá de las palabras y que podemos ser capaces de descubrir mucho más de aquellas cosas o situaciones que son perceptibles, que son visibles. Nosotros estamos en esa capacidad, nos educamos para desarrollar esas capacidades. Así que solamente dejo abierta la invitación a que nos involucremos en este mundo del descubrimiento a través de la investigación, utilizando esos métodos que nos conduzcan a educar nuestros juicios, nuestro criterio, que nos conduzcan a educar, a autoeducarnos, a vivir el autoaprendizaje. Pues nada más, concluyo con ello y además que estoy sobre el tiempo y bueno, dejo unos 10 minutos, no sé si se puede, para alguna pregunta. Ahora sí, a mí me pueden preguntar sobre la teoría matemática, por si quedó alguna duda. Pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la conferencista y damos paso a las preguntas por parte, para lo cual tenemos la colaboración del equipo de protocolo. Hola. Buenos días, Licen. Mi pregunta es, ¿cómo se puede identificar el método correcto para usarse en lo que es este tipo de trabajos? ¿Cómo identificar el método correcto? Yo creo que en primera instancia trabajando muy bien la hipótesis que ya les había explicado, identificando bien el problema y yo no descartaría y no podría fijar el método analítico, el método deductivo, el método inductivo. Yo creo que hay que aglutinar los métodos, la mayor cantidad de métodos a ese proceso de investigación. Y no se puede descartar un método analítico, no se puede descartar un método sintético, no se puede descartar un método hipotético en nuestros trabajos de investigación. Muchas gracias. Aló. Bueno, buenos días, PhD. Solo una pequeña pregunta nomás. Tenemos varios métodos de investigación, ¿verdad? Como método deductivo, inductivo, analítico. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo les diferenciamos en cada uno de estos métodos? Ya que vemos una pequeña similitud entre ellas, al momento de hacer una investigación, ¿cómo nos damos cuenta de esa línea delgada que se diferencian estos métodos?
Pues yo creo que cada método tiene su propia particularidad y realmente sí es posible diferenciarlos, por supuesto. Un método analítico, por poner un ejemplo y remarcar un poco su pregunta, un método analítico de un método sintético, es decir, el método analítico partirá del análisis de la generalidad, mientras que el método sintético partirá justamente de generalizar esa particularidad. O sea que tienen una gran diferencia. Cada uno nos sirve para una intención distinta, para conducirnos a una conclusión específica, y cada uno tiene su propia teoría específica para defender el criterio que el investigador tiene a la hora de poner en evidencia en su trabajo de investigación. Método para usted para profundizar más un tema. Pues yo creo que para mí es importantísimo, que ya lo he dicho, poner en evidencia estos métodos analítico, sintético, hipotético, además también de complementar nuestra investigación utilizando también los métodos inductivo y deductivo, que son muy necesarios a la hora de cuantificar y cualificar información, los resultados, pero yo creo que, y no sé, lo pongo sobre el debate, estos métodos son propios de nuestro enfoque social de investigación, ¿no? Entonces, es importante para mí evidenciar en un trabajo de investigación, por ejemplo, o en un trabajo práctico del aula, un método analítico que le lleve a usted a entablar una conclusión muy concreta. Nancita, buenos días. Hemos visto, como usted se ha referido, algunos inconvenientes en cuanto a este constructo tan grande que es la investigación, no solamente en los estudiantes, sino también en nosotros los profesores, estoy totalmente de acuerdo. Pero sobre todo en nuestros chicos hay muchos inconvenientes a la hora de delimitar el problema. Si nos puede decir unas 2 o 3 cosas así, medida, consejos, ¿cómo ellos pueden saber que está bien delimitado su problema de investigación? Pues yo creo que para delimitar ese problema, para encontrar ese problema, es importante partir de, al menos yo les he aconsejado en las posibilidades que he tenido de asesorar estos temas, hacer una lluvia de ideas. No sé, yo les he dicho la mayor cantidad de ideas. De esas ideas, escoger 3 que consideren las más importantes de lo que les está inquietando o interesando por investigar. De esas 3, encontrarle un núcleo al menos a 1 o 2. Y de esas 2, redactar el problema que quiere usted investigar, eso que le llama la atención, partir de eso. A veces también ese descubrir ese problema o descubrir ese núcleo de esa idea que luego de ese proceso de plantear varias alternativas puede ser complejo, porque a lo mejor encontramos muchos problemas, pero yo creo que allí está el juicio de usted, señor estudiante, inclusive de nosotros, de encontrar realmente lo que nos interesa y de lo que sea posible, ¿no? Según nuestra óptica, por supuesto, de lo que sea posible, enriquecer con la información, con la investigación que empecemos a realizar, ¿no? Porque a veces nos planteamos un problema muy grande, nunca llegamos a concluir, nunca llegamos a encontrar una solución y lo que es peor, pues terminamos abandonando el trabajo de investigación, lo abandonamos porque simplemente nos ha causado mucho más problemas de lo que nosotros en principio habíamos planteado. Los problemas, cuando encontramos una investigación, lo primero que nos fijamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hacernos esas preguntas, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es lo que se evidencia ese problema en concreto? Recuerden ustedes nuestras 5 preguntas: ¿qué, cómo, para qué, por qué? Ese por qué, el preguntarnos siempre por qué está sucediendo eso, nos ayuda muchísimo a encontrar ese núcleo que podría definirse luego como el problema que empecemos a investigar. Buenos días, doctora. Para usted, ¿cuál cree que es el método más útil para analizar o profundizar una teoría? Bueno, yo no puedo decir este sí, este no, o este con menos importancia. Yo creo que todos estos métodos son importantes. Ahora, la teoría nos sirve como base para poner en evidencia luego estos métodos. La teoría es importantísima, yo creo que no podría decir otra cosa. Las teorías son muy importantes y las teorías nos ayudan a fomentar esa base en donde nosotros pongamos de manifiesto ese método
o los métodos. Yo creo que mientras más métodos podamos evidenciar en nuestro proceso de investigación, mucho más enriquecedoras serán las conclusiones. Por favor, damos paso a la última pregunta. Estoy con el tiempo, ¿no? Muy buenos días, profe. Estuvo muy interesante la charla y lo quería hablar de los aspectos a tomar en cuenta en las 5 fases. ¿Cuál sería de las 5 fases una que cabe recalcar para que, o sea, la información sea mejor procesada? Pues yo creo que las 5 son importantísimas. Las 5 fases son importantísimas. Claro. Yo he hablado muchísimo de las conclusiones, que evidencia todo el trabajo que se viene haciendo en investigación. Pero yo creo que ese evidenciar ese trabajo propositivo en una conclusión, ese será el resultado de cómo nosotros hayamos construido los datos, cómo nosotros hayamos estructurado, cómo nosotros hayamos organizado el enfoque de investigación. Por lo tanto, yo no podría decir esta es la más importante y reste la importancia a otra. Yo creo que las 5 fases son importantísimas y son las tareas habituales, que ya pues ustedes, bueno, los chicos de primer nivel, pues empezarán, o no sé si ya tienen esa cosmovisión de irnos acostumbrando a vivir esas 5 fases a lo largo de la carrera y después de la carrera con muchísima insistencia más. Bueno, muchísimas gracias a todos por su paciencia, por las preguntas y animarnos todos a investigar, no solamente los profesores, sino que también sean ustedes parte de nuestros trabajos de investigación, que de hecho ya vienen experiencias enriquecedoras de cómo los estudiantes y los profesores nos hemos integrado para lograr justamente proponer nuevas alternativas a los conflictos o a los problemas que encontramos en el mundo de la comunicación. Muy buen día, éxitos en este tercer seminario de comunicación. Ahora pedimos la presencia de la PhD Mónica López para la entrega de un certificado a la expositora. El certificado tiene el siguiente texto. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, confiere el presente certificado a Nancy Graciela Ulloa Erazo por haber participado como ponente en el tercer Seminario Internacional de Comunicación con la ponencia Métodos de Investigación Social, realizado del 16 al 18 de noviembre. Firma la PhD María Josefa Rubio Gómez, prorectora de la PUCESI.